Buenas guerreros, espero estés bien. Hoy te traigo dos historias muy escalofriantes que tratan de brujas, fantasmas y cosas que no son de este mundo. Si te gusta el video, te invito a que te suscribas, dejes tu like, comentes qué te pareció y compartas con todos tus amigos. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós. El camino del miedo. Hay cosas o leyendas, cuentos o historias que la verdad no podemos creer, solo cuando las vivimos. Damos por entendido que cosas como estas pueden pasar en una región muy apartada. Había un sendero que llevaba del poblado a otro poblado, en cierto lugar específico. Lo llamaban el Paso de las Brujas. Decían que allí pasaban las cosas más extrañas. Se veía y se escuchaba lo inexplicable. Las personas de la región evitaban tomar este sendero en horas de la tarde y de la noche. Se decía que a partir de las 4 de la tarde ese lugar era invadido por seres de otro mundo, más que todo por las brujas. Se decía que allí era reunión obligada de estas, de los conocidos aquelarres. Entonces, para probar mi hombría, no solo a mí, sino a mis amigos, decidí tomar este camino pasada las 9 de la noche. 3 tragos de aguardiente, un rosario en el bolsillo y un machete colgado al cinto. Era lo que me protegían. Los 2 primeros de los espíritus del más allá, de los muertos, de los fantasmas y de las brujas, que eran lo más nombrado de la región, y el machete de cualquier asaltante de camino que me pudiera encontrar. No eran muy comunes, pero de cuando en cuando había alguno en el camino. Voy llegando al lugar en mención, casi eso de las 11 de la noche. Llevo mi mano al bolsillo y aprieto con fuerza el rosario. Aunque me sentía muy osado para hacer lo que hacía, empecé a rezar una oración. Cuando digo las primeras palabras, como si algo que yo no viera se enterara de mi miedo, sueltan unas risotas tan fuertes y escandalosas que yo me quedé paralizado. Mis vellos se pusieron de punta, se me agitó la respiración, el pelo de mi cabeza se me puso erizo. Sentí un hormigueo en toda mi piel. Fui a dar pasos para retroceder de algo que no sabía el qué, pero que me causaba mucho miedo. No fui capaz, nada me respondía. Creería yo que hasta dejé de respirar. Las risas seguían escuchándose entre los árboles. Los árboles empezaron a moverse, como si se fueran a caer. Había un viento que movía todo. Caían partículas pequeñas de los árboles, partículas que escuchaba al caer, pero no podía identificar lo que era. El follaje se escuchaba como si alguien corriera en las puntas de las ramas. Las risas me iban a enloquecer. Me estaban matando de terror. De un momento a otro se quedó en silencio, tan en silencio que no escuchaba ni el canto de los grillos, ni siquiera el sonido del viento. Ese silencio era más terrorífico que la risa. Ese silencio es como si te oprimieran el alma. Es como si allí hubiese alguien que tú no puedes ver, pero que en verdad es un espanto. Un espanto tan terrorífico que hace que la naturaleza pierda todo el sentido. Sin saber qué hacer y sin a dónde ir, aprieto fuerte el rosario de mi bolsillo y llevo la otra mano a la cacha del machete. Cuando las veo llegar, no una, no 2, son cientos de ellas.
sombras que bajan de todos los árboles, sombras que son mujeres vestidas de negro. Entre ellas hablan en un cuchicheo indescifrable, cuchicheo y risas suaves, como si se burlaran de mí, de mi terror, de mi miedo. Aprieto mis manos fuertes, pero no soy capaz de mover ninguna de ellas. Las siento agarrotadas. El miedo, el terror que estoy sintiendo no se puede definir con palabras. Lo que estoy viendo, lo que no veo, no es normal. No es de este mundo, es cosa del infierno. Ellas se ríen y se van acercando. Cuando se me acercan tanto a mí, puedo ver lo que son: mujeres feas de narices largas, orejas tan grandes casi tocan sus hombros y su boca. Su boca es sola línea. De esta no se ve movimiento, pero sí se escucha su sonrisa y sus voces. Sus voces que, aunque saben y son suaves, son misteriosas y te llenan de pánico. Van haciendo un círculo alrededor de mí. Como les dije antes, son cientos de ellas y van cerrando este círculo alrededor de mí. Lo van cerrando tanto que siento sus alientos fétidos y llenos de pedridumbre, como si se tratara de cloacas del infierno. Están tan cerca de mí y pierdo mi respiración. No es solo el miedo, ahora es el temor de morir ahogado, porque al no saber qué es, me roba mi oxígeno. En un momento u otro me siento mareado y voy a dar balbuceos al suelo. Caigo de rodillas. Ellas vuelan encima mío, se ríen, me atacan, me oprimen. Creo que muero. En la mañana 2 viajeros me despiertan. Estoy ahí tirado, y para que la historia tenga más credibilidad, me he orinado en mis pantalones. Mis amigos me preguntaron el qué me había pasado, pero simplemente les dije que estaba muy ebrio, 2 tragos que me habían mareado. Me afectaron el cuerpo y se acabaron de creerlo. Nunca conté esta historia, no por vergüenza de lo ocurrido, más por el temor de lo que viví esa noche. Sé que la mayoría no me lo iba a creer. Historia culminada. Calaveritas de azúcar. Mis 4 abuelos están sepultados en el mismo cementerio, para ser más preciso, en la misma fosa, uno sobre otro. Es por eso que el Día de los Muertos tenemos una gran reunión familiar para visitar la tumba de nuestros ancestros. Pero también aprovechamos el encuentro para realizar actividades recreativas. Coincidió que en noviembre del año pasado recibí la sugerencia de un amigo para ir en esas fechas a una vieja hacienda en Morelos, que hoy es un hotel. Él era el gerente y me aseguró que toda mi familia la pasaría muy bien, ya que la diversión, el descanso y la buena comida de la región estaban garantizados. Llegamos por la tarde-noche a la extensa propiedad que tenía alberca, área de juego y jardines que extrañadamente lucían desiertos. Ningún empleado salía a nuestro encuentro hasta que se apareció una mujer ya mayor que nos dio la bienvenida. Se identificó como el ama de llaves y sonriente nos dijo que las instalaciones serían para nuestro uso exclusivo debido a que no había más huéspedes. De inmediato nos instaló en nuestra habitación, las cuales quedaban dentro de lo que fue la casa grande de la hacienda de Beltrán. Más tarde, la señora tocó puerta por puerta para avisar que la cena estaba servida, por lo que nos dimos cita en el rústico comedor, donde saboreamos una rica cecina fresca de yecapixtla y tlacoyos rellenos de frijol. Después de la cena, la señora nos invitó a salir al jardín para prender una fogata, y cuando todos estuvimos
En torno a la pira, les relaté la historia de las viejas haciendas porfirianas de Morelos. Muchas de ellas, como en las que estábamos, se especializaban en la producción de azúcar. Justo cuando les comentaba que en el estado hubo cerca de 40 haciendas azucareras, rápidamente se escuchó la voz de un anciano decir 37 para ser exactos. Sorprendidos, todos volteamos hacia el lugar de donde provino la voz y vimos a un hombre envuelto en su zarape, agachado, cortando el pasto con unas tijeras. Se incorporó y nos dijo: buenas noches, soy Jerónimo, el jardinero, pero todos me llaman Don Jero. El hombre se acercó a la luz de la fogata y pudimos observar lo ajado de su rostro y lo famélico de su cuerpo. Dijo entonces: sí, señores, había 37 haciendas. Estaban en manos de 18 familias muy ricas. Como si estuviéramos todos bajo un trance hipnótico, escuchamos al anciano que continuó: el azúcar y sus derivados, como el alcohol de caña y el aguardiente, eran productos muy rentables, pero todo eso ya acabó, dijo con lamentación. Se acabó cuando los revoltosos derrocaron en 1910 a don Porfirio. Su relato fue interrumpido cuando se abrió el portón principal y vimos las luces de un auto. Era mi amigo que iba a supervisar nuestra estancia. Más adelante, para saludarlo y a comentarle sobre el misterioso jardinero que, cuando volteamos hacia la fogata, había desaparecido. El rostro de mi amigo se descompuso y dijo: volvió a hacerlo. Ante mi sorpresa, confesó: aquí no hay jardinero, se trata de un aparecido, don Jerónimo Beltrán, el dueño de la hacienda, que murió violentamente un siglo antes, junto con su esposa, por defender la propiedad de las fuerzas zapatistas. Con lujo de detalle me relató el funesto desenlace de don Jero, pero me pidió no contar nada, pues necesitaba el trabajo, y las apariciones estaban ahuyentando a los vacacionistas y al personal del hotel. Regresé sobresaltado a mi habitación, hilvanado los extraños sucesos acaecidos desde nuestra llegada, pero también con la disyuntiva de contar la inverosímil historia a mi familia o guardar silencio con la expectativa de que no siguiera ocurriendo más hechos sobrenaturales. A duras penas concilié el sueño, pero de madrugada me despertó un ruido. Me asomé por la ventana y en la penumbra de la noche vi a don Jero, de espaldas, que barría la hojarasca del jardín. En ese momento giró lentamente, comenzó a avanzar hacia mí, y a medida que se acercaba podía distinguir su rostro desfigurado y sangrante, que terminó azotando en el cristal para decirme: lárguense de aquí. De golpe cerré las cortinas y, alterado, comprendí que teníamos que salir cuanto antes de ese lugar. Sin embargo, me sorprendió el amanecer, buscando la manera de cómo convencer a mis familiares de irnos sin mencionarles lo ocurrido. Me hice el firme de que nunca sabrían que el jardinero era un fantasma y que se me había aparecido de madrugada, pero por sorpresa de todos, jamás se enteraron de que la noche anterior una muerta nos había servido la cena. Relato culminado.